al grupo una comunicación interna que tenía de la autora de la jefe de carrera. Ahí le voy a pasar. Correcto. Bueno, les he pasado al WhatsApp. Ahorita les voy a mostrar en el grupo de WhatsApp una comunicación que tenemos que difundir, hablar acerca del proceso de acreditación de la carrera. Hablar unos minutos acerca de eso para que entiendan en qué consiste y lo demás. Ahorita les voy a mostrar. A ver, ya. Ajá. Ahí lo puedes ver en la pantalla. Sí, ¿Pueden ver la Sí, pantalla? Dice sí se ve. acreditación carrera de bioquímica. ¿Sí? Acreditación bioquímica. Ese es el documento, el PDF. Ustedes lo abren, lo miran. Y yo tengo que hablarles, explicarles unos minutos acerca de la importancia, la utilidad, el proceso, todo eso, ¿ya? Entonces, no lo he abierto recién hace unos minutos, me ha llegado esto, lo voy a abrir, lo voy a estudiar. Ya yo he participado en otro proceso, pero es importante ver el marco. De todas maneras, mañana tenemos clase a las 6 de la tarde, ¿no es cierto? Mañana a las 6 de la tarde se les voy a explicar acerca del proceso de acreditado. Mejor si puedo hacer una presentación para que vean, para que entiendan el proceso de acreditación. Es importante esto, sobre todo para ustedes, para los estudiantes, ¿no? Entonces, mañana en la noche vamos a hablar unos 20 minutos, vamos a dedicarle tiempo a hablar sobre el proceso de acreditación de la carrera de bioquímica, ¿de acuerdo? Entonces, por ahora vamos a seguir el avance porque recién no hace muchos unos minutos que me ha llegado ese documento, ¿ya? Bien, entonces vamos a avanzar lo que teníamos. No me acuerdo en dónde quedamos. Hemos hecho grupos hidrocarbonados. Sí, hemos hecho, ¿no? A ver, ¿se acuerdan? Sí. ¿Hicimos o no? A ver, pues, hablen. Sí, Lice, hicimos esa. Los isosector hemos visto, ¿no? Hemos visto ejemplos, hemos visto aquí. Hemos visto el tipo de fórmulas. Estamos viendo fórmulas en química orgánica, generales, empíricas, moleculares, especiales. Estamos viendo tipo de fórmulas. Aquí, por ejemplo, la fórmula general, fórmulas generales. Representa el comportamiento estructural general de una familia o un grupo de compuestos. Ya, aquí, por ejemplo, para los alcanos, su fórmula general es esta. Alcano. Para los alquenos con un solo doble enlace, esa fórmula. Para los alquinos con un solo triple enlace, es esa fórmula. Fórmula general que representa el comportamiento estructural de esa familia de compuestos. Habíamos visto para familias de compuestos, por ejemplo, para los alcoholes representamos así, donde eres un grupo alquilo. Aquí los éteres tienen dos grupos alquilos unidos a un oxígeno. Los aldehídos, la fórmula general de la acetona, la fórmula general de las aminas, de los ácidos carboxílicos tiene el R y el grupo carboxilo es ese de ahí. De los ésteres, es el grupo éster. De las amidas, el R y el grupo amida. De los nitrilos, el R y el grupo ciano o nitrilo. Entonces tenemos el comportamiento estructural de una familia de compuestos, indica la fórmula general. Hemos visto esto, vimos de la fórmula general, por ejemplo, si es un alcano, el nombre del número del alcano, si es el alcano CnH2n más 2, dice que n es 53, ¿cuánto vale X? Entonces, n es, la fórmula general es n, el n es 53. El número de hidrógeno tendría que ser el doble de 53 más 2. Entonces, doble de 53 es 106 más 2, 108. Entonces, X es 108. C53H108 es la fórmula de este alcano. ¿Y cómo se llama? Ya vimos en la anterior clase los prefijos y los sufijos. Con 53 se dice 350. 3 es tri, 50 es pentaconta. Entonces, el nombre de este alcano sería tripentacontacentano.
Este otro alcano me dice que CX, la fórmula general es CXH352. Entonces, el N más 2, el 2N más 2 es 352. De ahí tenemos que despejar N para ver el número de carbono. Entonces, 352 menos 2, pues le restamos el 2 dividido entre 2, menos 2 dividido entre 2 me da el N. El N es 175. 175 es X, ¿no? Entonces, carbono 175, el doble más 2 es 352. ¿Cómo se llama ese alcano? Se dice 5, 70, 100. 5 es penta, 70 es heptaconta, penta, heptaconta, y 100 es centa. Entonces, penta, heptaconta, centa, no. No, porque termina el simple enlace, no es un alcano. ¿Ya? Penta, heptaconta, centa, no sería su nombre. Hay preguntas de este tipo en el examen, así que tienen que aprenderlo bien. ¿Cuál es el nombre y la fórmula de alcano con 96 carbonos? Si tiene 96 carbonos, ¿cuánto hidrógeno tendrá? El doble más 2. Si carbono N es 96, hidrógeno es el doble más 2. El doble de 96 más 2 es 194. El doble de 96 es 192, más 2 es 194. Entonces la fórmula será C96H194. ¿Cómo se llama ese alcano? Se dice 60-90, 6-90. 6 es hexa, 90 es nonaconta, y hexa-nonacontano. Ese sería el nombre de este alcano. Haciendo uso de las fórmulas generales. Las fórmulas generales. Fórmulas empíricas. Las fórmulas empíricas es una simplificación de la fórmula general. O sea, la fórmula general es un múltiplo de la fórmula empírica. Por ejemplo, de esta fórmula, si esta es la fórmula general, simplificamos la mitad de 2, 1. La mitad de 4 es 2. La mitad de 2 es 1. Entonces, si la fórmula general es C2H4O2, su fórmula empírica es CH2O. Aquí está otra. Si la fórmula general es C3, ¿de dónde sale ese C3? Contando los carbonos. 1, 2, 3 carbonos. ¿Cuánto hidrógeno? 3 aquí, 4, 5 y 6. 6 hidrógenos. Y oxígenos, 3. Aquí hay 2, más 1 aquí, hay 3. Contando, se llega a la fórmula general. Esa es la fórmula general. Si la fórmula general es esa, ¿cuál es su fórmula empírica? Simplificamos. Hay 3 carbonos, la tercera 1. Hay 6 hidrógenos, la tercera 2. Hay 3 oxígenos, la tercera 1. Entonces la fórmula empírica para esto es esta fórmula. Es simplificando al máximo la fórmula general. ¿Ya? Esta otra es la glucosa. Su fórmula general es C6H12O6. ¿De cómo sacamos esa fórmula? Contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. 12 hidrógenos y 6 oxígenos. Esa es la fórmula general. Contando los carbonos, contando los hidrógenos, contando los oxígenos. Si esa es la fórmula general, ¿cuál es su fórmula empírica? Sacamos como es par la mitad. La mitad de 6, 3. La mitad de 12, 6. La mitad de 6, 3. Se puede hacer la tercera. La 3 entre 3, 1. O la sexta si quieren. 1, 12 entre 6, 2, 6 entre 6, 1. Esa es la mitad y después la tercera o la sexta directamente. Entonces tenemos esta es la fórmula general, esta es la fórmula empírica. En este caso, si esta es la fórmula general, ¿se puede simplificar? No, porque el oxígeno tiene 1, hay que simplificar todito. No, como no se puede simplificar, la fórmula general es la misma fórmula empírica. ¿Ya? Aquí lo mismo sucede lo mismo. Esta es la fórmula general y esta es la fórmula empírica. Esta molécula se llama propanal y esta molécula se llama propanona. Este es un aldehído y esta es una acetona. Como tienen exactamente la misma fórmula general, estos dos compuestos que son de diferente naturaleza se llaman isómeros. Isómeros funcionales, porque eso pertenece a distintas funciones. Eso vamos a ver más adelante. Compuestos que tienen distintas funciones, hay un aldehído y una acetona, pero tienen la misma fórmula molecular, esos son isómeros. ¿Ya? Hemos visto un poquito de isómeros cuando vimos alcanos, pero esos son isómeros de cadena, estos son isómeros funcionales. Bien, entonces hemos visto la relación entre la fórmula general y la fórmula empírica. La fórmula empírica es una simplificación de la fórmula general. Fíjense otra observación.
estos cuatro compuestos, formaldehído, ácido acético, ácido láctico y glucosa, tienen diferentes fórmulas generales, pero tienen la misma fórmula empírica. Todos tienen. ¿Por qué? Porque al simplificarse me da esa fórmula mínima. ¿Ya? Puede haber compuestos que tengan la misma fórmula. Aquí hay 4 compuestos que tienen la misma fórmula empírica, pero distintas fórmulas generales. ¿Pero por qué? Porque al simplificar me da esa fórmula empírica. Por ejemplo, vimos que para los alcanos, para un alcano de 10 átomos de carbono, aquí tenemos un alcano de 10 átomos de carbono, 10 carbono, hay 75 isómeros de 75 fórmulas diferentes que tienen la misma fórmula molecular. Y si tenemos un alcano de 20 átomos de carbono, hay 366.319 fórmulas diferentes, ¿ah? Hartísimas fórmulas diferentes, pero que corresponden a la misma cantidad de 20 carbonos, 42 hidrógenos. Entonces, estas son isómeros de cadena, que a medida que aumentan los números de carbono, existen infinidad de fórmulas que tienen la misma fórmula general. Pero son distintos compuestos, ¿no? Son distintos compuestos. Bueno, estábamos aquí. Ahora vamos a ver, ya hemos visto fórmulas empíricas, vamos a ver fórmulas moleculares. Las fórmulas moleculares indican la clase y cantidad de átomos que tiene una molécula. Puede haber fórmulas generales globales, fórmulas generales globales y estructurales. Cuando vimos la clasificación de las fórmulas, aquí tenemos fórmulas estructurales, pueden haber bidimensionales, estas son bidimensionales y estas son tridimensionales. Las que hemos visto ahorita son fórmulas semidesarrolladas bidimensionales y fórmulas empíricas que también son bidimensionales, hemos visto esas dos. ¿Ya? Bidimensionales que se escriben en el papel nomás. Tridimensionales hay que dibujar una fórmula en el espacio, espacial. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí tenemos fórmulas moleculares. Las fórmulas moleculares, vamos a ver para un compuesto sus varias fórmulas. Las fórmulas estructurales muestran la estructura de la molécula, la ubicación de los átomos y sus enlaces, ¿no? Si hay ciclos, si hay grupos funcionales, todo eso. Por ejemplo, para esta molécula, ácido decanoico. ¿Cuánto carbono? Ese es su nombre, UPAC. Su nombre común es ácido láurico. ¿Cuántos carbonos tiene esta molécula? Dice ácido decanoico. ¿Cuántos carbonos tiene? 20. Hable. ¿Ah? 10. 10, 10. Toda esta es su fórmula semidesarrollada. ¿Ya? Toda esa es su fórmula semidesarrollada. 10 carbonos. Aquí vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el carboxilo que tiene 10, carbono 10. 10 carbonos, es ácido decanoico. Como es ácido, oico tiene este grupo de los ácidos carboxílicos, es el grupo carboxilo. ¿Ya? Bien. Entonces, bueno, la fórmula desarrollada es cada carbono con sus 4 enlaces. Esta es la fórmula desarrollada. Esta es la fórmula desarrollada. Cada carbono, los 10 carbonos con sus enlaces. ¿Ya? Y el grupo carboxilo también desarrollado. El carboxilo tiene un carbono con doble enlace. A este carbono con doble enlace se conoce como carbonilo. Y este es el oxidrilo. Carbonilo y oxidrilo hace el carboxilo. Bien. Bien, la fórmula... La fórmula condensada es esta fórmula. Monorón este CH3 es este CH3. Este COOH es este COOH. Y todos estos 8 carbonos que se repiten CH2, se pone CH2 paréntesis 8 veces. Esta es la fórmula condensada. 8 veces CH2. Son estos 8 veces que se repiten CH2. ¿Ya? Esta es la fórmula condensada. Y esta de acá abajo es la fórmula topológica. Esta es la fórmula topológica. De ángulos y líneas. Cada vértice representa un carbono. Este es un carbono, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y aquí hay un carbono, 10. Son 10 carbonos.
10 carbonos y al final tenemos el COH, que es de COOH, ¿no? Ese es el grupo carboxilo. Bueno, esa es la fórmula topológica. Vamos a ver cuando haya dobles enlaces, la fórmula topológica muestra el doble enlace. La fórmula molecular global. La fórmula molecular global es contando cuántos carbonos, cuántos hidrógenos y cuántos oxígenos. Hemos dicho que tiene 10 carbonos, por eso es deca. Hidrógeno. Aquí hay 8 por 2, 16. 2, 4, 8. Cada uno 2 carbonos, 16. Más 1, son 9. Son 9, son 8 más 1, 9. Por 2, 18. Más 1, 19. Más 1, 20. 20 hidrógenos. Y oxígeno, 2 oxígenos. 2 oxígenos. Esa es la fórmula molecular global. Y la fórmula empírica es una simplificación. Como todos son pares, la mitad de 2 es 1, la mitad de 20 es 10, la mitad de 10 es 5. Entonces, la fórmula empírica es la simplificación de la fórmula molecular global, que es C5H10O. Y si no se puede simplificar, la fórmula molecular global coincide con la fórmula empírica. ¿Ya? Ahí tenemos todas las fórmulas bidimensionales. Después vamos a ver las fórmulas tridimensionales. Veamos esta otra molécula para mostrarles otro tipo de fórmula. Tetraisopropilmetano, cuyo nombre IUPAC es 2,4-dimetil 3-bis-1-dimetiletilpentano. Bien, ¿por qué es esa fórmula? Aquí en vez de este punto debía ser guión. Entre número y letra es guión. Está mal, tiene que ser guión, ¿no? Bien. 2,4-dimetil. Bueno, es que en la IUPAC en la IUPAC se elige una fórmula en una cadena principal. En este caso, la cadena principal es a la horizontal. Se enumera este carbono 1, este carbono 2, este carbono 3, este carbono 4, este carbono 5. ¿Ya? Luego se nombran. Hay un metil y otro metil. ¿Dónde están los metiles? En 2 y en 4, por eso es 2,4-dimetil. ¿Ya? Hasta ahí. Ahora, esos 2 y 4, estos metiles han sido nombrados. Hay estos dos grupos voluminosos, este de aquí y este de aquí, son grupos voluminosos iguales. Ese grupo voluminoso se llama isopropil. ¿Dónde están localizados? En 3, 3. Como son dos, se utiliza el prefijo griego bis. Bis 2 veces, 3 bis, 3 2 veces significa, ¿no? 3 2 veces, en carbono 3 hay 2 veces el 1-metiletil. 1-metil-etil. 1 en carbono hay un metil unido en etil. ¿Ya? Y luego la cadena principal, 5 carbonos es pentano. Esta es la nomenclatura IUPAC de ese compuesto. ¿Ya? No, más bien claro, esa es la nomenclatura IUPAC. 2,4-dimetil, 3 bis, 1-metiletil pentano. La nomenclatura de CAS nombra como grupo. Este es un grupo isopropil, este es isopropil, este es isopropil y este es isopropil. 4 isopropiles unidos a un carbono. Cuando es un solo carbono es metano. Por eso se llama tetra, 4 isopropil unidos a un metano. ¿Ya? Por eso es 4 tetra isopropil metano. Ya. Bien. Ese sería el nombre IUPAC. Más bien el nombre CAS, tetraisopropilmetano, nombre IUPAC sería. Esta es la fórmula semidesarrollada. La fórmula condensada, a este carbono tiene 4 grupos isopropil, 3 carbonos, es decir, un CH unido, es que este CH unido a 2 metiles, es este CH unido a 2 metiles. ¿Cuántos hay? Este es un CH, este CH unido a estos 2 metiles. ¿Cuántos hay de esos? 4, por eso son 4. ¿Ya? Esa sería la fórmula condensada de esta misma molécula. Esta misma. La fórmula topológica de esta misma molécula es esta. Esta es un isopropil, otro isopropil, otro isopropil y otro isopropil. Esa es la fórmula topológica de la misma molécula. ¿Ya? Y la fórmula molecular es contando. ¿Cuántos carbonos? 5
es 3 por 4, 12 más 1, 13. 13 carbono. Como es un alcano, es el doble más 2. 13 por 2, 26 más 2, 28. 28 hidrógenos. Ese sería, o si quieren contar, cuentan, pues no. Uno por uno si quieren. 28 hidrógenos, esa es la fórmula molecular. Si se puede simplificar esta fórmula molecular, no se puede. Por lo tanto, la misma fórmula molecular también es la fórmula empírica. Si se puede simplificar, se simplifica y esa sería la fórmula empírica. Pero en este caso no se puede simplificar. Han visto que cada fórmula tiene su utilidad. En este caso es una fórmula voluminosa que tiene su utilidad condensarlo, ¿no? Por ejemplo, este es el fenantreno. Para contar los carbonos, aquí en cada vértice, aquí, ahí, a ver, vamos a hacerlo con redondito. Aquí. Carbono, 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 carbono. Son 6. Aquí hay 4 más. 7, 8, 9, 10. Aquí hay 4 más. 10, 11, 12, 13, 14. 14 carbonos. Ya, 14 carbonos. C14. Hidrógeno. Cada carbono, estos que no están unidos donde los anillos, porque este anillo tiene 4 enlaces, no tienen, estos no tienen ningún hidrógeno. Estos de aquí no tienen, estos no tienen ningún hidrógeno. Pero estos otros tienen un hidrógeno cada uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 hidrógenos. La fórmula molecular sería esa. ¿Ya? C4H10. ¿Y cuál sería su fórmula empírica? ¿Cuál sería su fórmula empírica de esta molécula? C7H5. C7H5, correcto. La mitad del 14,7, la mitad del 10,5. La fórmula empírica sería C7H5. Bien, pero aquí hay un hidrógeno. ¿Por qué? Porque, digamos, hay un carbono que tiene 3 enlaces, un carbono que tiene 2 enlaces para acá y un enlace por acá. Le falta un enlace, los carbonos siempre tienen 4 y ese cuarto no se lo dibuja, pero se sobreentiende que tiene un hidrógeno. Eso sucede en estos carbonos, en todos estos, pero en este de aquí, ¿cuántos carbonos tiene ese enlace? ¿Cuántos enlaces tiene ese carbono? Tiene 2 para arriba porque es doble, tiene 1 para acá y tiene otro para acá. Tiene 4, pero ya no tiene hidrógeno, porque los carbonos tienen máximo 4 enlaces y ya no tiene capacidad para tener hidrógeno. Bien, en este caso, su nombre común es ciclopentano perhidrofenantreno, también se llama esterano. Su número de UPAC es biciclo, vamos a ver cuando veamos biciclo, ¿no? 11400. Bueno, ese es el nombre de UPAC. Hay unas reglas, estos son los policiclos, ¿ya? Pero contemos, podemos sacar su fórmula empírica y su fórmula molecular. Bien, su fórmula empírica, ¿cuánto sería? Tenemos que contar cuántos hidrógenos hay. Aquí es un carbono con 2 enlaces, entonces tiene 2 hidrógenos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, ¿dónde más hay? 14, 16, 18, 20, 22. ¿Cuánto? 4, 6, 8, 10, 11. 11 carbonos que tienen doble, es un enlace simple, pero unido a 2 carbonos, 22. Estos que tienen 3 enlaces tienen un hidrógeno. 23, 24, 25, 26, 27 y 28. 28 hidrógenos. ¿Sí? Entonces, estos que tienen así, tienen 2 carbonos, 2 hidrógenos, un carbono y 2 hidrógenos, porque tienen simple enlace. Y estos que tienen 3 enlaces, tienen un hidrógeno. ¿Qué pasaría si le pongo un doble enlace por ahí? Digamos, le aumento un enlace aquí. Supongamos que tenga doble enlace. Este carbono, ¿cuántos hidrógenos tiene? Ese carbono, ¿cuántos hidrógenos tiene? Ya no No tiene tiene hidrógeno, no tiene porque ya tiene sus 4 enlaces ocupados. ¿Y este otro carbono, cuántos hidrógenos tiene? Tampoco tiene. Tampoco tiene. Y este carbono, el otro, el que está marcado con rosadito, el último, ese. ¿Cuántos hidrógenos tiene? Un hidrógeno. 1. Y este, 2. el último. El que está marcado, ¿cuántos hidrógenos tiene?
2 hidrógenos. Y este de aquí, Igual, 2. también. Y si le pongo un enlace por ahí, a ver, vamos a ver. Aquí. Y con negro. Vamos a poner un enlace por acá. Un enlace más. Aquí en la puntita hay un carbono. No se lo ve, pero se sobreentiende que hay un carbono, ¿no? Hay un carbono ahí. Ese carbono, ¿cuántos hidrógenos tiene? Este aquí. 3. 3, porque tiene un enlace, 3 más 1, 4. Entonces ese tiene 3. Entonces, para que sepan cómo sacar la fórmula molecular, esta es la fórmula molecular. ¿Cuál sería la fórmula empírica? La misma. La No, la misma. misma La sería, misma, porque no se puede simplificar. Correcto, correcto. Bien. Bueno, jóvenes, aunque ya apagué Zoom, todavía creo que en la tarde recién me van a habilitar. Estamos a 1 minuto, a 2 minutos de que me corten. Cortémoslos nomás y volvemos enseguida a continuar, ¿ya? Dentro de 10 minutos volvemos. ¿Está bien? Sí, Lisa.